lo largo de su historia, El Salvador ha vivido diversas batallas para formarse como país independiente, como nación soberana y como un país donde sus habitantes puedan vivir en paz y en democracia. Esta democracia que le ha costado mucha sangre a los salvadoreños y salvadoreñas sigue siendo un logro alcanzado por las generaciones que nos anteceden, a través de superar años de represión y de injusticias, que aún tienen sus repercusiones en la actualidad. Entre 2019 y 2020, el país ha vivido situaciones que han puesto en entredicho al actual sistema democrático, a causa de algunos destellos de autoritarismo que podrían ponerla en peligro. Para efectos de memoria histórica, hay que recordar que El Salvador todavía tiene una democracia joven, que tiene mucho por delante. Hay un parteaguas, digamos, en materia política, en materia de régimen político en el país, que es la reforma política de 1992. Antes de esta fecha, hasta la independencia, hasta 1821, podemos hablar de regímenes autoritarios. Ahí pudo haber unas diferencias entre si es un régimen militar o no, y si el régimen militar tenía un corte personalista, como en la época de Hernández Martínez, o si ya fue un régimen autoritario de corte militar, en el que es la institución armada la que tiene el control del gobierno y establece todo lo que pasa en el país. Digamos, eso sería a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hasta 1992, eso es lo que habría tenido vigencia en el país. Yo creo que podríamos hablar de la historia moderna de la democracia salvadoreña a partir del golpe de Estado, o mejor dicho, de la renuncia del general Martínez. Desde ese punto, se puede decir que se comenzó a ejecutar procesos electorales para elegir a los funcionarios que ocuparían los diferentes cargos de dirección del Estado, entre estos el presidente de la República. Pero si bien se comenzó a hacer este ejercicio electoral, siempre estuvo acompañado de los infaltables golpes de Estado que se daban entre las juventudes militares que derrocaban posteriormente al presidente electo por la vía electoral. Entre 1980 y 1992, esa década un poco larga, digamos, el país va transitando en un proceso de transformación del régimen político que para los más optimistas termina en un régimen democrático. Para algunos en el país desde 1992 tendríamos una democracia con todas sus falencias, con su incipiente desarrollo, con digamos ciertas áreas deficitarias, pero es democracia. Para otros, para mí por ejemplo, en realidad lo que se instauró en 1992 fue un régimen político híbrido que mezcla elementos democráticos para el acceso al poder, por ejemplo, a través de elecciones limpias, periódicas. Hemos cambiado gobiernos, hemos electo diputados, hemos cambiado gobiernos municipales, a diferencia de lo que ocurría antes, que era a través de golpes de Estado, elecciones fraudulentas o elección de un solo candidato. Desde la firma de los acuerdos de paz, pues la democracia ha sido un concepto que ha ido evolucionando en el país, no ha permanecido estática. Empezó pues con muchísimos anhelos, como empiezan todas las nuevas democracias, esperando que resuelva todos los problemas de la sociedad y que nos traiga, pues, que sea poco menos que el camino a Ítaca despejado y que nos dé todo, pues casi que la vida magnífica y toda la felicidad posible. Pues se ha visto que no. Se ha visto que también es una democracia con adjetivos, es una democracia que viene cargada de incertidumbres, de problemas, de vías de solución, pero también yo creo que es importante destacar que hoy en día en el país no se concibe otra forma de gobierno, y eso es algo pues que es digno de reseña y que muestra también cómo en relativamente pocos años la democracia
pues se entiende como la forma de gobierno que hay y que la que va a haber. Entonces creo que existen cosas pues para destacar positivas, cosas a destacar negativas, pero como en toda la democracia. No hay ninguna democracia perfecta. Y bueno, también tendríamos que preguntarnos qué es la democracia, ¿no? No es esa felicidad prometida, es un camino a colocar ciudadanos y ciudadanas en el poder. ¿Qué es la democracia? En su sentido etimológico, el término democracia se deriva del griego demos, pueblo, y kratos, poder, pero el pueblo que constituye la democracia, en la realidad siempre ha sido excluyente, desde la democracia griega hasta la moderna y contemporánea. Desde esta perspectiva, afirmar que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nos deja con muy poca precisión. De ahí que la apelación al concepto de pueblo constantemente ha sido un recurso retórico de los políticos, para legitimar su dominio e ideologizar a los grandes sectores de la sociedad en función de sus intereses clasistas. Ignacio Ellacuría. Podemos tener, o mejor dicho, en la literatura especializada, uno puede encontrar diferentes definiciones sobre democracia. Hay desde las más básicas, las más sencillas, que equiparan a democracia con el hecho de la democracia electoral, es decir, con que la ciudadanía elija a sus gobernantes, hasta otras concepciones que la ven como un sistema de vida, es decir, lo ven como un sistema político que organiza a la sociedad bajo la lógica de que es el pueblo el que elige a los gobernantes y que luego ellos ejercen el poder en nombre y representación de la ciudadanía y que por lo tanto son sus funcionarios que deben de rendirle cuentas sobre la gestión que ellos desarrollan. Es decir, podemos definir nuestra democracia como una democracia representativa, es decir, donde la ciudadanía con capacidad de voto elige a quienes van a ser sus gobernantes y ellos deben de ejercer el poder en función de los intereses de esa colectividad. O sea, ya se traspasa esa visión de que democracia solamente es la elección, sino que también ya lo estamos llevando al punto de cómo se ejerce el poder, cómo se toman decisiones, o sea, ya es un concepto más amplio. Como parte del sistema democrático, el Estado de El Salvador está compuesto por 3 órganos, que tienen sus funciones definidas y que son independientes entre sí. El órgano legislativo, que está compuesto por 84 diputados de diferentes partidos políticos, elegidos mediante votación popular, directa y secreta. El órgano ejecutivo está conformado por la figura del presidente de la República, quien también es elegido a través de elecciones populares. Y el órgano judicial, que es representado por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la justicia en el país. Es elegida por la Asamblea Legislativa de las ternas presentadas por el Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Asociaciones de Abogados del país. Constitucionalmente, estos 3 órganos del Estado poseen mecanismos de pesos y contrapesos que evitan los abusos de poder por parte de alguno de ellos. Para ejemplificar su dinámica, una ley surge luego de un proyecto de ley impulsado por quienes tienen iniciativa de ley según el artículo 133 de la Constitución, entre los que están el presidente de la República, por medio de sus ministros, y las y los diputados. Este proyecto de ley debe ser discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa, quien luego lo traslada al presidente para que lo sancione, lo observe o lo vete. Si decide vetarlo, por considerar que es inconstitucional y la Asamblea Legislativa supera dicho veto, el presidente tendrá 3 días hábiles para enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que sea ella quien decida la constitucionalidad o no del proyecto. Cuando la iniciativa de ley surge desde el Ejecutivo, esta es discutida en el Pleno de la Asamblea Legislativa para determinar si es aprobada por mayoría de votos. Si existiera un desacuerdo por parte de alguno, por motivos de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia interviene para dirimir el impasse, a través de la Sala de lo Constitucional. Yo creo que aunque la democracia después de los acuerdos de paz ha ido evolucionando y por momentos se considera que es frágil, si lo comparamos con otros países de Centroamérica,
como Honduras, por ejemplo, incluso la misma Guatemala. El Salvador es uno de los países, creo que ha tenido mayor estabilidad política. En estos 30 años sí ha habido quizás algunos momentos de ingobernabilidad, pero en general lo que creo que ha ayudado es que se ha mantenido este nivel de balance entre los poderes del Estado, en el sentido que nadie en los últimos gobiernos ha tenido tanto el poder absoluto, y de alguna manera han funcionado los controles entre órganos, la misma Corte Suprema de Justicia, en otros casos la misma Asamblea Legislativa. La correlación ha permitido este balance. El 9 de febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele entró al Salón Azul de la Asamblea Legislativa acompañado por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, como medida de presión hacia los diputados por la aprobación de un préstamo de $109 millones para la fase 3 del Plan Control Territorial. Bueno, yo creo que el gobierno de Nayib Bukele hay que analizarlo en un contexto de un hiperpresidencialismo que se está dando desde hace ya un tiempo en toda América Latina. El politólogo Lins ya hablaba de esta tendencia de cómo el poder ejecutivo en los sistemas presidenciales tienden a acumular cada vez más poder legislativo, a gobernar a golpe de decretazo, a golpe de puño sobre la mesa, y sobre todo América Latina tiene una tendencia, o sea, tiene unos sistemas que en principio parecía que frenaban la posibilidad de la reelección de los presidentes, un poco para poder salvaguardar esa alternancia en el poder, ese check and balance que caracteriza siempre a los sistemas presidenciales. Pero en toda América, si se dan cuenta, ha habido unas tendencias en los últimos años a ver reformas constitucionales que permitan que un presidente sea reelecto y que pueda ser reelegido indefinidamente. Entonces, hombre, eso no se ha dado todavía en El Salvador, pero está claro que existe esa tendencia y que vamos a ver cómo, si Nayib Bukele pues tiende a eso o no, o qué va a pasar en estos años, porque yo creo que va a ser un debate, si no se ha abierto ya, yo creo que va a abrirse en breve. Lo que creo yo que vino a un poco a inestabilizar el país fue esta gestión con algunas cuestiones de ataques a los otros órganos y lo que pasó el 9 de febrero sobre todo. Y del 9 de febrero para acá se han dado incidentes cada vez más graves sobre usurpación de la función de los otros órganos, y eso creo que ha retrocedido bastante el grado de estabilidad que habíamos logrado y ha puesto en bastante inestabilidad, incluso conocido a nivel internacional el país, cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo. Sin duda, el 9F, pese a que hay versiones de que no se iba a proceder como se había dicho, o sea, que solo era un tema de asustar, pero recordemos que con estos temas, el tema de la democracia, el respeto al resto de órganos, no se juega. O sea, no se puede llegar hasta este punto de asusar a las masas para que tomen el poder en sus manos y lleguen, por ejemplo, a sacar de la Asamblea Legislativa a los diputados, o que lleguen a sacar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. O sea, acá creo que, digo, más allá de si se iba a producir ese acto, pero no es un buen mensaje que se le manda a la ciudadanía el que se esté jugando con la posibilidad de deponer a las autoridades electas. O sea, porque, como lo que yo comenzaba al inicio, se ha respetado estos procesos electorales y sus resultados. Más allá de algunos casos donde se ha tenido que juzgar y separar a algún funcionario por actos de corrupción, por cometer otro tipo de delitos. Pero en general el proceso se ha respetado. Entonces, venir ahora y solo plantear la idea de que se puede separar solo porque sí a un diputado o a los diputados de la Asamblea Legislativa invocando el derecho de insurrección del pueblo, o sea, eso en realidad es desconocer toda la historia y es un atentado contra nuestra democracia estar siquiera pensando en esas posibilidades. Democracia o autoritarismo.
Yo creo que lo que llama la atención es ese ejercicio autoritario o la tentación de ejercer la autoridad que se le atribuyó en las elecciones de 2019 de manera autoritaria, es decir, sin someterse a los controles que la Constitución establece. Pero hay que decirlo, esto no es característico del actual presidente, ¿verdad? Todos los gobernantes anteriores lo han hecho y por eso es que hemos tenido altos niveles de corrupción y por eso tenemos presidentes en la cárcel, presidentes que fueron acusados de enriquecimiento ilícito, otro presidente asilado, hemos tenido presidentes de la Asamblea Legislativa acusados de enriquecimiento ilícito. O sea, el que no operen los controles o el no someterse al control institucional que está establecido en la Constitución no es propio de este presidente. Este lo que hace es que tiene un carácter, digamos, explosivo, tiene un carácter de poca prudencia, dice cosas, y quizás eso es lo que sorprende en relación con otros presidentes, vamos a decirlo así. Este es más claro en el sentido de no le importan los controles. Los otros no les importaban tampoco, pero no lo decían. Esa sería la diferencia en esencia, ¿verdad? No es que ahora esté peor, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora es, como él explícitamente lo dice, eso es como más llamativo. Un líder que considera que la política clásica ha quedado superada, que se han superado todas las ideologías, que el pueblo necesita respuestas urgentes, que no es necesario, o sea, tratar de una manera peyorativa a lo que es la política, lo que es los políticos, todo eso se inscribe, no es el solo, no es un verso suelto, es una tendencia que existe que debe hacer replantearse a los sistemas democráticos por qué se están alejando tanto de las bases electorales. ¿Qué es lo que está pasando para que una persona que diga que los políticos están alejados del pueblo, que no se enteran, que trate de esa forma tan peyorativa a la clase política, tenga tanta aceptación entre la gente? Creo que es para hacerlo mirar. No, desde luego que si bien presenta rasgos pues de alarma, el que tenga tanta aceptación también tendría que ser una alarma para la clase política tradicional y que se replanteara qué está pasando, ¿no? ¿Por qué una persona tan, por decirlo así, con esos modales tan característicos, tiene tanta aceptación y la gente pues le permite, ¿no?, cualquier cosa? Y creo que esto ahora se le acusa por la actitud autoritaria. Quizás no se ha visto materializada porque, digamos, un dictador es un dictador en tentativa, digamos. Por ejemplo, un dictador se conociera si recurre a un autogolpe de Estado contra la Asamblea Legislativa, anula la Asamblea Legislativa y concentra ese poder. Si invade la elección de funcionarios en forma ilegal, como la Corte Suprema de Justicia, y coopta los que van a ser elegidos. Es decir, eso todavía no lo hemos visto concretarse, hemos visto lo más cercano al 9 de febrero. Entonces, materialmente no podemos hablar aquí de una dictadura, sí podemos hablar de una serie de abusos autoritarios, pero sí hay un grave riesgo en la medida que sobre todo se concentre el poder de generar sí una retroceso autoritario que puede llevar a la dictadura. Por ejemplo, ya se ha hablado de reformas constitucionales para mantener la reelección del presidente, cosa que la misma Constitución dice que genera el derecho a la insurrección si no se cumple con el hecho que se pueda sustituir en cada periodo al presidente. Es decir, que eso es una amenaza, creo yo, que se puede dar. En estos momentos no podemos hablar propiamente de una dictadura, sino de actitudes, creo yo, autoritarias y de violación a la ley y a la Constitución. Entonces, en esa medida, nosotros vemos que el presidente ha ido por la ruta contraria a lo que se esperaría en un sistema democrático.
Y lo digo por esto, porque para nosotros el mayor defecto que ha tenido nuestro país es su débil institucionalidad. Una institucionalidad que, aparte de débil, ha estado cooptada por intereses particulares, por intereses políticos. Entonces, la ruta que nosotros creemos para que este país mejore es precisamente trabajar en la institucionalidad, mejorar la institucionalidad, ponerla en función del ciudadano, ¿sí? Y eso obviamente pasa por un proceso de reforma del Estado, pero una reforma democrática, una reforma muy planificada, muy bien pensada y estratégica de aquellas instituciones de control, por ejemplo, de cómo ejercen sus funciones. ¿Para qué? Para que la institucionalidad al final tenga un desempeño mejor en función de los intereses de la colectividad. Entonces, eso no ha hecho el presidente de la República. O sea, trabajar en ese sentido de cómo fortalecer la institucionalidad, no lo ha hecho. Entonces, al no hacerlo, obviamente lo que nos está marcando es que él tiene una agenda netamente populista, no es una agenda democrática, que es lo que uno esperaría. Yo insisto en que, digamos, más que funcionar una democracia o qué tan saludable es la democracia, en realidad lo que tenemos es la operación de un régimen híbrido. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es decir, hay por parte de los funcionarios, en este caso en el órgano ejecutivo, de no querer someterse a los controles que la Constitución establece. Lo interesante de este periodo que va hasta 2021, porque podría no haber pandemia, podría simplemente ser un año normal, digamos, podría no haber tormentas, inundaciones, la tensión siempre la íbamos a tener. ¿Por qué? Porque ese es un problema estructural, digamos, de diseño que está enfrentando el presidente para llevar adelante su agenda. O sea, que esa tensión siempre la íbamos a tener. Ahora, el punto es que mientras se hace este ejercicio, digamos, de control sobre el órgano ejecutivo por parte de la Sala de lo Constitucional, por parte de la Asamblea Legislativa o por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, digamos, el hacer este ejercicio puede dejar una puerta abierta para que la ciudadanía se pregunte, ¿qué preferimos en 2021, verdad? ¿Qué preferimos? Que hayan controles sobre los gobernantes, que hayan controles sobre el Ejecutivo, que efectivamente funcionen, y entonces el mejor escenario para eso es que el presidente no tenga control sobre la Asamblea Legislativa. ¿O qué queremos? Un presidente que tenga una asamblea que simplemente le da paso a sus iniciativas, ¿verdad? Es decir, un presidente que controla la asamblea, y como es la asamblea la que nombra a los funcionarios de todas las otras instituciones que tienen competencias y facultades de control sobre el Ejecutivo, entonces tendríamos un presidente que controla todo el aparato institucional del Estado. Y ese escenario ya lo vivimos en el pasado. Es decir, justamente cuando el ejército era quien gobernaba, el ejército era el presidente del país, era un militar, controlaba el ejército, controlaba todas las instituciones. Para los especialistas en ciencias políticas, la democracia salvadoreña está en un proceso permanente de desarrollo y que en cada gobierno es puesta a prueba por cada uno de los presidentes que llega al órgano ejecutivo. La apuesta es a que el actual presidente Nayib Bukele modere sus actitudes autoritarias para retomar un discurso de diálogo con los otros órganos del Estado para sacar adelante el sistema democrático de El Salvador, que solo busca el bienestar de la población salvadoreña.